capítulo 1, versículo 1 de la palabra del Señor dice lo siguiente: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor, Señor, que lo podemos sentir, Señor, cada día. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que ama, tú eres un Dios que cuida, un Dios de cerca, tú eres un Dios vivo y verdadero, un Dios real, un Dios que contesta, un Dios que habla y un Dios que salva. Gracias, Padre. Entregamos este tiempo de la palabra en tus manos, Espíritu Santo. Sea todo según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos nosotros, a mayor o menor medida, conocemos la historia de Ruth, de Noemí, ¿no? Conocemos la historia de esta familia. Entonces, era una familia normal y corriente que vivía en Belén de Judá, el esposo, la esposa y 2 hijos. Podría ser la familia de cualquiera de uno de nosotros. Ellos estaban pasando junto con el pueblo de su ciudad y de los alrededores una situación muy complicada, porque dice la Biblia que había allí un momento de hambre. Y entonces ellos toman una decisión de irse de Belén de Judá a Moab. Entonces, si nosotros miramos en los contextos del día de hoy, podríamos decir que una persona se cambie de provincia, o se cambie de región, o se cambie de país incluso, para buscar una mejor condición de vida, que es lo que nosotros estamos viviendo aquí muy cerca y a diario, es algo muy normal. Pero en este contexto de la palabra del Señor hay algunas cositas que nosotros deberíamos de tener en consideración antes de entrar en el tema principal. Una de ellas es que Belén, la palabra Belén, Belén de Judá, la ciudad donde nació Jesús, significa casa de pan. Entonces, Belén de Judá significa casa de pan, y esta familia estaba necesitada de pan. Y toman la decisión de ir a buscar el pan en los campos de Moab. Los campos de Moab y la nación moabita era una nación pagana, idólatra y del mundo. Es decir, aquí vemos a personas que conocen a Dios, a personas que conocen a la palabra de Dios, a personas que están viviendo una situación difícil, que van a buscar solución en el mundo. Tú y yo, para empezar la introducción de esta meditación de la palabra del Señor, tú y yo nunca podemos buscar solución para nuestros problemas en el mundo. En Moab no hay solución para nuestros problemas, porque nosotros vivimos en Belén, que es casa de pan. ¿Hay necesidad? Hay. ¿Hay situación difícil? Hay. Estamos hablando ahora mismo no de la condición natural, porque yo hice un hincapié al comienzo de que es muy natural que uno se cambie de provincia, de región, de ciudad, de barriada, de lo que sea, para buscar una vida mejor. No, ahora nosotros estamos hablando del contexto espiritual. Y en el contexto espiritual, nosotros no podemos servir a 2 señores. Nosotros trabajamos en el mundo, por supuesto, nosotros no vivimos en una burbuja, ¿no? Seguramente tu jefe, quitando algunos, no es creyente, no es cristiano, no conoce a Dios. Y nosotros tenemos que trabajar en el mundo, pero no buscar soluciones en el mundo, que son cosas muy distintas. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y el mundo, o a Dios y a Moab. Entonces vemos en esa situación que ellos tenían una necesidad y estaban buscando una solución, algo muy normal. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en la vida de esta familia. Versículo 2, del 2 al 5 dice lo siguiente:
El nombre de aquel varón, es decir, el esposo, era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, aquí vemos una familia que se fue a un lugar a buscar una solución, pero las cosas no le salieron bien. Y aquí tenemos que hacer algunos paréntesis. Primero, la palabra del Señor recomendaba al pueblo de Israel que no se mezclara con las naciones paganas que había alrededor. Entonces, salir de Israel e ir a una región pagana no era lo más indicado. Primer error. Segundo error, dice la palabra del Señor que ellos vivieron allí más o menos 10 años, ¿no? Y entonces los 2 hijos de esta familia se casaron con moabitas. Dice en Deuteronomio 7:3, tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas y sus hijos, ni tomarás sus hijas para sus hijos. Es decir, la palabra de Dios es muy clara diciendo de que el pueblo de Israel no debía de contraer matrimonio con personas de naciones paganas. Debían siempre de contraer matrimonio con personas de la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice eso? ¿Porque Dios es caprichoso? Pues no. Porque si te casas con una persona de la nación de Israel que conoce las leyes judías y conoce la fe y a Jehová que es su Dios, caminarán los 2 juntos. No significa que Dios no pueda cambiar la situación, porque nosotros vamos a ver en este mismo texto de que Dios cambió la historia de una de esas 2 mujeres, y Dios lo puede hacer. Pero la recomendación de Dios es que nosotros tengamos matrimonio con personas de una misma fe. Porque si no, después lo que va a pasar es que uno va a tirar para un lado y otro va a tirar para el otro. Y lo que ocurre es que o va a tener que ceder el que no cree en Dios, o al final va a tener que ceder el que sí cree en Dios. Por eso no es recomendable eso. Incluso en el Nuevo Testamento también hay indicaciones de que nosotros debemos de buscar como jóvenes, principalmente a los jóvenes, a los adolescentes, debemos de buscar personas para el matrimonio dentro de la iglesia del Señor. Es una recomendación, es un consejo, es una dirección que Dios nos da y muy importante. Muy bien, entonces vemos aquí que ellos desobedecen la ley 2 veces. Una, que es al moverse al lugar donde fueron, y 2, al casarse. La consecuencia de todo eso es que esta mujer se queda sola. Perdió los 2 hijos y perdió el esposo. Entonces, nosotros vemos que cuando nosotros buscamos soluciones en el mundo, las soluciones que nos dan en el mundo tienen consecuencias. Las soluciones fáciles, rápidas, al final nos salen mal. Nosotros debemos de buscar soluciones en el Señor. Yo hablaba con un hermano antes de empezar el culto, ¿no? Nosotros ahora, 8 años después de haber estado en este lugar junto con los hermanos, volvemos todos a este lugar, 8 años después, al mismo lugar. Yo no creo en las casualidades en el reino de los cielos. Eso es algo que Dios lo tenía preparado. Tardamos 8 años en que pudiéramos volver a este lugar para estar juntos otra vez adorando al Señor. ¿Por qué lo hizo Dios así?
No lo sabemos, pero algún propósito tendrá el Señor. ¿Y por qué tardó tanto tiempo? Tampoco lo sabemos, pero Dios lo sabe. Porque recordemos una cosa muy importante. Dios no piensa como nosotros. Porque nosotros somos eternos, pero muchas veces no pensamos como seres eternos. Pensamos como seres finitos, que tienen una vida y que mueren. Dios no, Dios es eterno y piensa siempre en la eternidad. Entonces el tiempo para Dios, dice la propia Biblia, que un día igual a 1000 años y 1000 años igual a un día para el Señor. Entonces, no busquemos soluciones fáciles en el mundo para nuestros problemas, para nuestras debilidades, para nuestros pecados o para nuestros problemas. No, busquemos en el Señor. Voy a decir una cosa muy importante. Las soluciones en Dios son como si me permiten la comparación, como un buen guiso. ¿El guiso se hace en 10 minutos? No. El guiso se hace con tiempo. El guiso se hace con una buena cocción y tarda tiempo para hacer. Las cosas en Dios, muchas veces Dios puede hacer así, abrir y cerrar los ojos, lo hace. Lo vemos en la palabra con Jesús. Viene y con una palabra ocurre el milagro. Y en la vida de mucha gente lo ocurre. Pero a veces tarda tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Por eso es importante saber esperar el tiempo del Señor. Y leo aquí un texto de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, que dice lo siguiente. Una recomendación en el Nuevo Testamento, hablando más o menos de la misma situación. 2.15 de 1 de Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Seguimos en el texto de Ruth. Entonces, versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, la solución de Dios a Belén de Judá llegó. Tardó tiempo, pero llegó. Y entonces, versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. En aquel tiempo tenemos que entender que una mujer que se había quedado sin su esposo y sin sus 2 hijos era una mujer que iba a depender de sus nueras. ¿Por qué? Porque si su nuera se casara, era ella quien era responsable de cuidar de su suegra y dar cuidado a esta mujer. Entonces ella se levanta a salir en camino a Belén de Judá otra vez y comienzan a caminar juntas. Pero Noemí en el versículo de número 8 dice a sus 2 nueras lo siguiente: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos, es decir, con sus hijos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Una de las cosas que me llama mucho la atención en ese texto de Ruth, que habla de Noemí y sus 2 nueras, es el amor que se ve en las 2 nueras hacia Noemí. Aunque siempre que se habla de la suegra, ¿no? Siempre se dice un chiste, ¿no? Siempre se dice algo de la suegra. A veces yo se lo digo a Olga, cuidado que es mi madre, bromeando, por supuesto, porque habla más ella con mi madre que yo. Entonces,
se ve en este texto el amor que tenían las nueras por su suegra. ¿Por qué? Y se ve que ella habla en nombre de Jehová hacia las moabitas, es decir, a sus dos nueras. Significa que dentro de su casa, en el contexto de su familia, ellos habían predicado de la palabra del Señor a sus dos nueras. Y en vez de ellos rendirse a las moabitas se habían rendido a Jehová. Dentro de la desobediencia, dentro de la mala decisión, Dios puede sacar de eso una bendición. Entonces, en este texto, Noemí reconoce que no le ha ido bien buscar solución en Moab y decide regresar. Su situación familiar ahora es catastróficamente peor, drástica, ¿no? Y una mujer en este tiempo o viviría de la misericordia de los demás o tendría que mendigar. Pero ella toma la firme decisión de volver a Belén de Judá. Y aquí digo una cosa, hermanos, muy importante de la decisión de Noemí. Cuando ella despide sus dos nueras, ella sabe que puede que llegue a Belén de Judá y si uno de los familiares no le ayuda, tendría ella que mendigar en la calle para vivir. Ella es consciente de eso, pero ella está decidida a volver a donde todo comenzó. A veces, nosotros tenemos que volver a un lugar donde todo comenzó. Sea un lugar físico, como en el día de hoy, o sea un lugar espiritual. Es decir, el lugar que Dios espera que tú y yo estemos. A veces nosotros vamos caminando con Jesús delante, nosotros detrás de ellos, donde Él pisa, nosotros pisamos, lo que Él nos dice, nosotros hacemos y caminamos en obediencia. Pero a veces también es verdad que con nuestras prisas pasamos a Jesús, seguimos caminando y cuando nos damos cuenta Jesús se quedó atrás. En este momento hay que hacer lo que hizo Noemí, reconocer su condición y su situación y volver donde todo comenzó. Es decir, a veces hay que volver a reconstruir algo, a veces hay que volver al primer amor, a la condición del primer amor en el Señor. Entonces, confiando en Dios, Noemí decide volver porque conocía muy bien. Entonces, quizá pensando, ¿no?, en todas estas cosas, podemos imaginar que la decisión fue de Elimelech, la decisión fue del esposo. La esposa solamente le acompañó, le siguió, fue con él, con sus dos hijos, y las cosas no salieron bien, y ahora ella se ve completamente sola, pero ella tenía que volver a su lugar, a Belén de Judá, que es la casa del Padre. Y ella estaba decidida en hacerlo. Leo Santiago 4:4, volviendo a hablar del amor o las decisiones hacia el mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso yo digo siempre que es muy peligroso jugar con las cosas del mundo. No jueguen, no juguemos. Esperemos en el Señor. Y si hace falta, volvamos al lugar donde todo comenzó. Versículo 10. Ciertamente, ahora son las nueras contestando a Noemí. Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperar hasta que fuesen grandes, habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías,
que mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. En un primer momento el razonamiento de Noemí es el razonamiento lógico. Y quiero decir aquí una cosa, hermano. Todas las veces que nosotros afrontamos un problema y una dificultad, en el momento que somos conscientes de la dificultad, todos nosotros hacemos algún tipo de razonamiento lógico, que es lo que nos indica la carne. Pero en ese exacto momento nosotros tenemos que ir y reconocer nuestra condición espiritual, que es lo que está haciendo Noemí. Ella está diciendo, la mano de Jehová ha salido contra mí. Es decir, ella es consciente de que sus decisiones no habían sido buenas junto con su esposo y sus hijos. Y a ella estaba padeciendo las consecuencias de sus errores. Pero también es verdad que Dios siempre es misericordioso. Y dice la palabra del Señor en el versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Qué interesante, ¿no? Que la palabra de Dios siempre nos lleva a situaciones como esta, en que las personas reciben el mismo amor, el mismo cariño, el mismo trato, la misma predicación, la misma palabra. Y vemos aquí que una decide seguir a Noemí siendo moabita y la otra decide volver atrás en el camino. ¿No habían empezado las tres juntas a caminar? Y aquí me acuerdo claramente de la palabra de la semilla, ¿no? Que está en Mateo 13, donde Jesús nos habla de 4 tipos de semillas, que son en realidad 4 tipos de personas que reciben la palabra, y cada una de ellas reacciona de una manera distinta. Es lo mismo, pero en una situación un poquito diferente. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor a una persona, solo hay 2 opciones: o que la acepten o que la rechacen. Pero el aceptarlo o rechazarlo no nos incumbe a nosotros, pertenece al Espíritu Santo de Dios. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra del Señor. En medio a esas tormentosas situaciones, vemos que las nueras, una está muy decidida en acompañar y otra en volver atrás. Qué pena, ¿no? Cuando una persona camina conociendo al Señor mucho tiempo y muchos años y de repente toma la decisión de volver atrás, pero no en donde todo comenzó, sino de volver atrás a su vieja vida y volver otra vez al mundo. Qué pena. Pero Dios es misericordioso y como Padre amoroso siempre estará mirando a ver cuando el hijo pródigo vuelve para besarle, abrazarle, volverle a perdonar y volver a restaurar su vida. Amén. Versículo de número 16. Ahora quien va a hablar es Ruth, la nuera. Y dice, y habla muy claramente con su suegra Noemí, y está muy decidida. Y sus palabras son enternecedoras porque dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga ¿quién? Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso sí es una decisión de fe. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, hermano, lo siguiente. Estamos hablando de una mujer moabita que va a vivir con una mujer judía en su casa, en su ciudad, en su barriada, en medio de su familia.
podría fácilmente ser rechazada. Pero ella ya había tomado una decisión, porque había probado de la presencia de Jehová, de la presencia de Dios, y había decidido: yo de los caminos del Señor no me aparto. Que tiene que ser tu decisión y mi decisión. Ahora hago una pregunta. Si yo preguntara cuántos años estamos en el Evangelio, algunos dirían más, otros menos. Y yo te pregunto, hermano, ¿ha sido fácil? Veo cabezas diciendo que no. ¿Hubo momentos difíciles? Por supuesto. Pero nuestras palabras tienen que ser como las palabras de Ruth. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y donde tú estuvieres, estaré yo. En realidad, si nosotros miramos a los mandamientos de Jesús, Él nos está diciendo a ti y a mí que como hermanos en Cristo, en la iglesia del Señor, Jesús nos está diciendo que nosotros debemos de tener la misma actitud. Yo no soy brasileño de nacimiento, ni mi esposa, pero puedo decir de todo mi corazón, y no porque estáis vosotros aquí, porque se lo digo a mi esposa: amo a esta nación y amo a su pueblo. ¿Cómo lo aprendí a amar? A través de la obra del Señor en mí. Y espero que vosotros hayáis aprendido a amar a esos dos brasileños también. Entonces, nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no asumimos solamente un compromiso con Dios, asumimos un compromiso también con el prójimo, asumimos un compromiso con nuestros hermanos, para caminar juntos y caminar en bendición. Entonces, el versículo 18 dice algo muy interesante de Ruth. Dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino que llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Entonces, al llegar a su tierra, a Belén de Judá, y aquí tendríamos que estudiar el significado de los dos nombres de Noemí y de Mara, pero eso ya sería otra prédica, vemos que ella vuelve a hablar de su condición, de la situación, de las consecuencias de lo que había vivido. Pero yo no puedo leer todo el texto, ni lo voy a leer, por supuesto, pero si quieres después en tu casa seguir leyendo el libro de Ruth, nosotros vamos a ver que las dos son bien recibidas, ocurre un milagro en sus vidas, Ruth se compromete, es bendecida, y a través de la bendición de Ruth, Noemí es bendecida también. Y entonces las dos, después de haber sufrido, después de haber padecido, después de haber cosechado las consecuencias de sus malas decisiones, Dios vuelve a bendecir a Noemí, tanto que es así que ella lo dice. Entonces, el versículo 22 dice: así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén de Judá al comienzo de la siega de la cebada. Y después el texto sigue. Pero al final Noemí hace una oración de alabanza y agradecimiento al Señor. Y agradece a Dios por lo que Dios hizo con ella después de haber pasado el agravio. Entonces, aquí entra la misericordia y el amor de Dios hacia el ser humano.
que aunque nos equivocamos, hermano, Dios tiene gracia y misericordia. Dios nos ama. No podemos seguir en el error, no podemos buscar soluciones en el mundo, pero Dios siempre estará a nuestro lado ayudándonos, siempre y cuando nosotros reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos cometido un error, que pedimos perdón, que nos arrepentimos de todo corazón. Dios puede transformar incluso un error nuestro en una situación de bendición, porque Él es el Todopoderoso. Dice Juan 16:33, y ahora es Jesús hablando, ¿no?, a sus discípulos diciendo: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús es nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra restauración y nuestra victoria. No busquemos soluciones en el mundo, hermano, ni en las cosas del mundo. Busquemos solución en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en el rostro, en buscar el rostro del Señor, porque ahí encontraremos milagros. Te invito a que te pongas de pie, hermano.